Padre Celestial, acudimos a ti. Primeramente, Señor, que tengas misericordia con Moisés. Señor, Moisés Rivera con su cáncer. Y también por Richard, que salió bien de la operación, gracias a Dios. Manifiesta tu gloria, viendo las maravillas y milagros que tenemos contigo, porque es un refugio encontrarte siempre, en todo momento y en todo lugar. Gracias, Señor, y también te entrego el resultado de este mensaje para que cales y penetres en el corazón de tus hijos y que nos alimente y nos dé vida, porque en ti vivimos y nos movemos y somos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, retornamos después de casi 3 meses a continuar con el libro de Juan. Nosotros habíamos dado Juan 3, el encuentro de nuestro Señor con Nicodemo, un principal de la sinagoga, un principal del Sanedrín judío, un hombre respetable, de alta reputación, un hombre conocedor de las Escrituras en el Antiguo Testamento, un hombre intachable, irreprensible, pero busca al Señor por los milagros que Él había hecho y muchos de ellos estaban convencidos de que el Señor definitivamente era un maestro y mínimo un profeta. Pero el Señor le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo no verás el reino de Dios. No lo verás. Y le explica lo que era el nuevo nacimiento. Ahora nos encontramos con esta mujer del Juan 4, tengan su Biblia en Juan 4, la mujer samaritana que era todo lo opuesto a Nicodemo. Una mujer sin prestigio, de mala reputación, una mujer ignorante porque adoraban a un Dios falso, una mujer que estaba rechazada por la comunidad de ahí de Samaria, de Sicar, que era su pueblo, una mujer don nadie. Y entonces son dos extremos y el Señor le extiende la misma salvación a ambos. Y vamos a hablar sobre esto, y como es textos largos, vamos a entrar en materia rápidamente. Como preámbulo vamos a ver que en Juan 4, versículo 1 al 6, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El Señor Jesús sabía cuando había momentos de peligro, ya habían decapitado a Juan el Bautista, el mismo odio que le tenían a Juan el Bautista también se le transfiere a él, y él tiene que cumplir toda una serie de profecías en torno a su nombre, y todo tiene su tiempo y su lugar, y ese no era su momento, y se retira a su región de Galilea, donde va a darse el ministerio alrededor de las ciudades que están alrededor del lago de Galilea. Y vale destacar que aquí dice que Cristo no bautizaba, sino sus discípulos. A mí me agradó ver a Sergio y a Beto bautizando allá en la cárcel. No tiene que ser el pastor el que tiene que ir. Después que uno delegue una responsabilidad a un hermano respetable, un hermano maduro, el Espíritu Santo se va a mover a través de ellos. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque imagínate tú que yo vaya de un lado para otro santificando cada acto, pero Dios delegó en su iglesia la autoridad. Porque dice la Escritura que la orden superior, ¿cuál es? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están los hermanos. Una vez me llama un indígena Nove, se trepó a un cerro para hablar conmigo. Digo, pastor, tengo un problema, dice. Es que yo estoy dando discipulado y tengo un discípulo que ya quiere bautizarse y el agua más cerca que tengo es un pozo, pero un pozo que está recto, así para abajo, no permite que el hombre se acueste y se sea sumergido. ¿Está bien así? Digo, hermano, no se preocupe. Después que se sumerja, está bien. Y si se tiene que agachar un poquito, que se agache. Si va a ser una sepultura chipcha, no sé si los chipchas sepultaban así, pero
El Señor lo que quiere es la ilustración que cuando somos bautizados estamos representando que Cristo murió por nosotros y que fue sepultado cuando sumergimos en la agua, y que ese viejo hombre que cree en Cristo está muerto para resucitar a un hombre nuevo, como Cristo también resucitó de los muertos. Entonces no es necesario, y ese sería hasta legalista, que ciertos oficiales son los que sean los que bauticen. Pero sí no le vamos a dar a cualquiera tampoco, tiene que ser un hombre también maduro que está ejerciendo su ministerio. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, porque Samaria está en el centro, entre Judea y Galilea está Samaria. Es necesario, obligatorio pasar por Samaria. Y los judíos tenían un problema muy serio con los samaritanos. Ellos pasaban y no saludaban a nadie, eran religiosos. Ellos consideraban abominables a los samaritanos. Una vez le dijeron a Cristo, nosotros sabemos que tú eres samaritano. Le dijeron, diablo. Porque Samaria estaba, desde que se dividió el reino en el reino del norte y el sur. Samaria, que era la capital, Jeroboam levantó becerros para adorar, para desplazar la adoración de Jerusalén. Y eso era totalmente pagano. Cuando vinieron los asirios, la invasión de los asirios también trasladaron poblaciones y tenían eso de samaritanos y los sacaron y trajeron gente de ellos. Y hubo un híbrido, una mezcla, un sincretismo canalla que estaban totalmente apartados del Dios verdadero. Entonces el judío evitaba, y si pasaba por allí no saludaba a nadie, porque los consideraba unos inmundos. Entonces vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Mire, sí, esto es antiquísimo, desde el Génesis. El Señor va a esta heredad repartida que le tocó a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, un pozo milenial, un pozo que había dado de agua por generaciones. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así al pozo. Era como la hora sexta. Cansado del camino, me dice a mí, vamos a decir que de Judea a Samaria, que Jesús le gustaba más estar en Betania, iba a Jerusalén y dormía en Betania, donde sus amigos, ¿cuáles? Lázaro, María, Marta. Va 20 millas. 20 millas caminando. Si tú sales a las 6 de la mañana, puedes estar a las 12 del día aquí en Sicar. Pero ¿cómo está Cristo? Cansado, sediento. Esto es una muestra de que el Señor vino como hombre. El Dios, aquel verbo se hizo carne, se hizo hombre, con debilidad de hombre. Estaba verdaderamente cansado y en una hora donde el mediodía está arriba. Así que el hombre se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Y aquí está el escenario del encuentro del Señor con la mujer samaritana. Y vamos a disfrutarlo, lo vamos a saborear, lo vamos a asimilar, pero también lo vamos a aplicar. Si la Biblia no se aplica, es letra muerta. Así que tenemos que vivir la palabra de Dios. Porque dice la Escritura que el que oye la palabra y no la hace, será el hombre comparable a un hombre que hizo su casa sobre la arena. Pero aquel que oye y hace, está construida su casa sobre la roca. Entonces, así las cosas, en este encuentro con una mujer samaritana y adúltera, de mala reputación, el Señor tiene un encuentro con ella, que nos va a hablar mucho a nosotros. Nos va a hablar mucho a nosotros que a veces creemos, este es bueno para Cristo, este se salva. No, el otro que vaya para el infierno. Somos dados a escoger entre almas y nos volvemos legalistas como los judíos, que ignoraban a esta gente,
que no los consideraban dignos del arrepentimiento y la salvación del Señor, que consideraban que ellos debían ser, como dice Jonás con los ninivitas, llévalos al infierno directamente. No merecen el perdón. Pero nosotros no debemos ser estos judíos religiosos o profetas como Jonás, que quieren el castigo y no la salvación. Entonces veamos lo que ocurre aquí. En primer lugar, Cristo derriba la muralla, el muro racial y de malicia que hay entre nosotros. Esta iglesia es una iglesia de muchas etnias, culturas, nacionalidades, niveles de educación, pero en Cristo somos uno solo. No hay bandera, aquí no me vengamos con nacionalismo, que yo soy venezolano, yo soy colombiano, no, esos panameños, no. Aquí somos la bandera de Cristo. Hemos nacido de nuevo y olvidémonos de los souvenirs de nuestras culturas y sepamos que somos del Señor. Somos del Señor y eso es lo que vale. Hemos nacido de nuevo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Comencemos por allí, porque aquí no vamos a levantar samaritanos indignos que no merecen ni que le hablemos. Por eso que también no me gusta el hecho de que cuando van los carnavales, que nosotros los creyentes dicen, bueno, que vayan a adorar al diablo, que perezcan con él. Pero no recuerdas de dónde tú saliste. Acuérdate un poco y no seas amnésico de dónde te sacó el Señor. Pero es que gracias a Dios, Señor, nos borra todas nuestras rebeliones y nuestro pasado. Pero lo tuvimos. A mí nunca me gustaron los carnavales, porque eso de darle vuelta a un parque echando el agua a uno, yo no le veía, totalmente ridículo para mí. Pero hay gente que sí, que vive, disfruta, pide prestado, empeña para gastar 3 días inútiles que no sirven para nada. Pero bueno, cada uno cosecha lo que siembra. Pero vamos a ver entonces la muralla racial y de malicia que hay también. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y déjame decirle que era dentro de la cultura oriental y aún de la nuestra, los que buscan agua en el campo son las mujeres. Son las mujeres. ¿Y cuándo buscan agua las mujeres? Todos los días. Porque el agua se necesita todos los días. Por eso que la mujer samaritana, cuando va al mediodía a buscar agua, hermano, usted debe tener hecho el almuerzo. El agua, ¿cómo vas? ¿Tú vas a llevar agua al mediodía? Cuando el agua se requiere para el desayuno, para el almuerzo. Entonces esta mujer iba a buscar agua para no encontrarse con ninguna otra mujer. Pero normalmente la mujer busca agua y en el campo, cuando mi papá nos hizo una casa de campo y nos tocaba a mi hermano y a mí, mayores, a buscar agua, chiquitos. Estaban las mujeres chismeando allí, echando chistes, y en ese pozo brocal allí. Y allí escuchaba yo cosas impertinentes, pero no le ponía mucho caso. Pero siempre la mujer busca el agua. A veces nos tocaba a nosotros buscar agua y teníamos una lata que goteaba agua y llegaba el agua más abajo de lo que se llené. Pero con Cristo no se pierde nada. Recuerda que dice que Él es la plenitud de la vida. Quiere decir que todo lo que tenemos en Cristo no se pierde una gota de agua. Pero bueno, ahí está la mujer para sacar agua. Y Jesús le dijo, el rabí, el maestro, una cosa rara, hablarle a una mujer samaritana, cosa que un judío nunca haría. Primero no hablaría ni un varón, ahora menos a una mujer. Y solos. Solo, eso es sospechoso. Un hombre hablando de una mujer solo. Entonces por eso que ella quedó congelada con este asunto. Dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Una pregunta, ¿Cristo estaba haciendo una técnica de evangelismo o él tenía sed de verdad? Tenía sed de verdad porque Cristo no hay una onza de mentira en él. Si le pedía agua porque tenía sed. ¿Y por qué estaba con sed? Porque venía cansado. ¿Desde dónde? Desde Judea hasta Samaria caminando, 20 millas caminando. Por eso que en ese tiempo no había gimnasio, hermano, si todo el mundo estaba caminando. Camina para adelante, para adelante, para atrás. Hasta yo en mi pueblo siempre caminé. No había ni siquiera buses de colegiales. Pero bueno, que se me sale la cosa.
La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Un asunto racial inmediatamente. El odio era mutuo. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Entonces está rarísimo, porque tú y yo no debimos ni siquiera mirarnos. Me hablas. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hay una barrera racial allí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, porque para eso vino Cristo, a dar vida eterna. Para eso vino Cristo, a dar salvación. La palabra Cristo, Jesús, de Jesús, el nombre de Jesús es el que salva de nuestros pecados. Entonces, si conocieras ese don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? O sea, el Mesías, el Salvador. Tú le pedirías y Él te daría, ¿qué? Agua viva. Cristo no excluye a nadie. Cristo es misericordia pura. Él no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él no dijo, ven acá, tú no te mereces la salvación, tú no mereces el agua viva. No, eres el primero en ofrecerte. Siempre tenemos que ofrecer el agua del Señor. Y no sin discriminación alguna. Misericordia pura, sin juzgamiento, sin legalismos. A veces hay creyentes que están trabajando y son como marcianos en el área de trabajo. No se involucran con nadie. Están trabajando con las mujeres con los cabellos largotes, la falda largota. Está bien, no estoy diciendo que sean repelentes vistiéndose, pero hay a veces como que parecen, bueno, ya, no voy a hacer comparaciones, pero no le hablan a nadie porque ellos no se van a relacionar con los impíos, pecadores. Yo no voy a participar con ellos. Hermano, nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Si tú no alumbras, ¿quién va a alumbrar? Y la mujer sale de ahí y ¡rum! Se va para el templo a orar y a ayunar. Y está feliz porque está en el templo adorando a nuestro Señor. Pero el Señor nos llama a amar al prójimo. No podemos excluirnos por un legalismo y tenemos que estar alumbrando en el mundo. Entonces dice la Escritura, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Ella pensaba como Nicodemo. ¿Se acuerda que Nicodemo, con toda su capacidad, Nicodemo dijo, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Será que hay que volver al vientre de la madre y nacer? También está hablando, él está interpretando terrenalmente una verdad espiritual y la mujer también. La mujer le dice, bueno, pero de ahí tú vas a sacar un agua, una fórmula mágica para que yo nunca tenga sed. Si ni siquiera tienes una soga para sacarla. Ella comienza la malicia. Ya ella con los golpes de la vida y con los 5 maridos que tuvo, que lo vamos a ver después, ella ya malicia. Porque una de las peculiaridades y vicios del mundo es que cuando la persona recibe golpes, ya no cree en nada ni en nadie. Los golpes de la vida te hacen a ti sospechar de todo. Entonces ella comienza a preguntarse, ¿con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Habrá otro escondite? ¿Una fórmula aparte? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Un pozo que nunca se secó y no se secaba desde Jacob, cuando le dio la herencia a su hijo José. ¿Acaso tú eres mayor que este pozo? Un pozo que ya no quería encontrarse con nadie, que ya la mujer tenía una reputación mala. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, de esa agua de ese pozo de Jacob, volverá a tener sed. Cualquier agua que nos brinda el mundo, volvemos a tener sed. Usted ve que nada satisface al hombre sin Cristo.
El hombre busca plata, busca fama, busca estabilidad económica, busca a la mujer tener un marido estable, busca al hombre tener estabilidad de alguna forma y no la encuentra porque tiene sed, porque toma del agua del mundo y el agua del mundo no satisface, volverá a tener sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Cuando venimos a Cristo es cuando vamos a recibir el agua pura, el agua viva que brota para vida eterna. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. A ver, del agua que da Cristo no da sed jamás. ¿Es así o no es así? Es así. Si tú estás sediento, ahora mismo hay una sola respuesta. No estás tomando del agua de vida. No estás orando, no tienes comunión con Dios, no estás permaneciendo en la vid verdadera. No tienes compañerismo con el Señor. Si estás con sed, es porque tú mismo no quieres tomar el agua. Pero si tenemos ese caudal, esa fuente que brota y brota y brota y brota y brota como un manantial, no hay razón nunca de que nos falte algo, la sed. Dice que se convertirá en una fuente. ¿Qué es una fuente? Fuente está brotando siempre. Es a borbotones, satisfecho, lleno. No existe nada que pueda producir un agua viva como el Señor Jesucristo. Y eso se refiere a la presencia del Espíritu Santo en nosotros, el agua viva. Y entonces la mujer le dijo, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga acá a sacarla. Porque era una vergüenza para ella encontrarse con esas mujeres vidas ajenas, bochinchosas, murmuradoras, que la ningüeneaban y nadie le hablaba. Entonces ella prefiere ir a las 12 del día a buscar agua, cuando en una casa hay que tener agua temprano para hacer café o té o lo que sea, o tener también comida para el mediodía. ¿Cómo tú vas a buscar agua al mediodía? Esa es una mujer que pareciera que estuviera levantaba a las 11 del día. Pero es que ella no iba allá por vergüenza, no encontrarse con las otras. Porque la persona que no tiene a Cristo, producto de su pecado, vive aislado, solitario. Al final no tiene amigos porque el mundo nunca paga bien. La amistad ni existe tampoco. Entonces está seca. Entonces, en Tito 1:12, yo quiero erradicar. Nosotros somos muy dados, y yo lo he visto en mis viajes y en mis tratos, a ponerle etiquetas a las razas. A decir, este no sirve, no, este es un vago. Esa gente no sirve para nada. Y así decían de los cretenses. El Pablo le dice a Tito, dice, uno de ellos, o sea, uno de los profetas judíos que había infiltrados en la iglesia, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Imagínate tú, ya los cretenses estaban calificados, según los judíos, eso no sirve, son vagos. Siempre andan comiendo, parranderos, mentirosos, cuenteros. No podemos etiquetar a nadie, hermano. En la vida de fe, y el apóstol le dice, repréndelos, porque Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Y aprendamos a amarlo, porque cuando tienes a un hermano que ha nacido de nuevo, es del reino de Dios, no de la ciudadanía que traía detrás, o de la cultura que trajo. Y cuando Cristo le dice a la samaritana, si supieras el don que es un regalo. La salvación, la palabra de Dios no se compra, es un regalo, es una gracia. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto
no es de vosotros, pero esto dice, esto no de vosotros, o sea, no tiene que ver con un mérito propio, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta mujer, el Señor le está ofreciendo un regalo, ¿se lo merece? No se lo merece si al final ninguno de los que está sentado aquí se merecía la salvación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es un don de Dios, es un regalo. Y nosotros como iglesia de Dios también ofrecemos ese regalo, sin pensar qué clase de persona es. Al principio de mi vida de fe, no era pastor, era como un diácono. Me invitaron a una iglesia por allá lejos, aquí en Panamá. Y era una campaña evangelística y no había nadie de afuera. Todos eran miembros. Hasta que entró un hombre ahí con un lente oscuro de noche y se sentó por allá como indiferente, ¿no? Y entonces yo digo, este es el hombre. Y me enfoqué en él nada más. Y terminó el culto y me quedé con él. Y le dije, ¿para dónde tú vas? Dije, yo te llevo. Y lo fui lejos llevando a ese hombre. Cuando bajo, le comparto la fe. Y dice el hombre, mire, yo estoy aquí, y me saca el cuchillo. Dice, yo estoy en una guerra adentro, ¿lo asalto o no lo asalto? ¿Lo asalto o no lo asalto? Increíble. ¡Ala! Y me enseña tenemos un cartucho, una bolsa, me enseña las carteras que había desquitado en el bus. Y yo digo, bueno, hermano, tú te ofrezco la salvación de mi Señor para que tu vida sea otra. Y recibió a Cristo conmigo ahí. Porque le había comprado una soda, una galleta. Y por eso que él decía que él tenía una lucha interna. ¿Lo mato o no lo mato? Ay, yo le digo una cosa. Y digo, mira, recibió a Cristo conmigo. Señor, cambia la manera de ser este tipo. Porque nadie puede cambiar por sí mismo, porque todos somos prisioneros del pecado de alguna manera. Todos tenemos una cadena dentro que no podemos salir de la prisión si no es Cristo el que nos abre la puerta, ¿sí o no? Y ese hombre, bueno, le di hasta mi teléfono, le regalé mi Biblia, le di $5 más y no lo vi y me llama al banco. Dice, siervo de Dios, aquí estoy congregado en la iglesia del Señor, una iglesia por allá. Dice, bendito sea Cristo que me salvó de mi antigua manera de vivir. Y esa es la oferta del regalo del agua de la vida eterna. Misericordia pura, manantial de vida eterna. Y Dios nos ha dado la capacidad de tenerlo y ofrecerlo. Misericordia, no importa quién eres tú. No importa tu pasado. No importa los errores de tu vida. Dios nos hace nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, gracias a Dios. Todas son hechas nuevas. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Cristo, eso. No hay más nadie, ese es el don que tenemos que estar ofreciéndole al mundo sin pensar si esa samaritana no se merece tomar agua con ella. Digo, no, esto no es para ti. Entonces, el Señor derriba esa muralla de racismo y de malicia con esta mujer. Dice Isaías 55, 1. Isaías 55, Señor, sácame esta tos de allá de la nevera que traía. Dice, a todos los sedientos, Isaías era un profeta de Dios y era poeta porque todo sale tan lindo, ¿no? Venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Cómo tú puedes comprar sin dinero? Porque es un regalo.
Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pero los sedientos tenemos, Dios dice que el ladrón, el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir, mas yo he venido para que tengan vida abundante y la tengan en abundancia. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, porque el agua viva no se empoza, el agua viva no se contamina, el agua viva está brotando, brotando, brotando. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es también esa fuente que brota para vida eterna. En segundo lugar, el Señor derriba ese muro del pecado. Esta mujer marginada por su propia cosecha personal. En Juan 14, 16 al 18 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Dale, yo te voy a dar el agua, pero llama a tu marido, pues. Y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, como si hubiera sacado A en un examen. Porque los primer requisitos para recibir la salvación es el arrepentimiento de pecado. A veces nosotros queremos llevar un evangelio barato, una campaña evangelística que si vienes a Cristo se te va a pagar la casa, el atraso que tienes de hipoteca, que vas a tener. Es decir, creemos que recibir a Cristo, dame a Cristo y yo, no Señor. Lo primero que tiene que hacer el pecador es arrepentirse de su maldad. Es decir, yo he pecado contra ti. No repitan conmigo, yo creo en ti, Señor. Porque si llevan en el corazón solamente el Cristo de que le va a dar de comer, esos cristianos de arroz, como los que cuando se dio la multiplicación de los panes y los peces que buscaban a Cristo y Cristo le dijo, ustedes me buscan a mí por el pan que perece. Pero yo soy el pan que descendió del cielo. Primer requisito para acercarse al Señor es reconocer tu pecado. Bien has dicho, mujer. No tengo marido porque 5 maridos has tenido. Te das 5 maridos. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ya quizás buscando el agua y llevando el agua a la casa, pensaría, me acuerdo de fulano. Después tuve a Sutano. Después tuve a Perencejo. Y todo me ha ido mal y después, y el que tengo no es mío. Así que ya era una mujer que estaba cada día metiéndose más en un abismo. Y has dicho en verdad. La única forma de poder zafarse y limpiarse del pecado y del pasado es reconociendo a nuestro Salvador, el que perdona nuestros pecados y trae libertad. Dice Efesios 2, Efesios 2, 1, 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Usted y yo teníamos vida antes de Cristo? No, Señor. ¿Y cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y nosotros cuando llevamos el Evangelio, no tenemos que tenerle miedo a los muertos. Son muertos. Levántate tú que duermes entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Cuando usted esté hablando el Evangelio, usted digo, yo no le voy a temer a un muerto como era yo. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. La gente sigue una corriente, no tiene ni siquiera criterio propio. No me vengan a decir que tienes criterio propio.
Cuando la moda es ser original y vistiendo a todo el mundo igual. Entonces, es siguiendo una corriente. Siguen como marionetas, como peces muertos, la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién gobierna al mundo? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién gobierna la mente del mundo? Satanás. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ese éramos nosotros cuando estábamos muertos siguiendo al diablo, complaciendo la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso que no podemos jugar al mundo, porque nosotros también éramos peces muertos en ese mundo, viviendo y complaciendo la carne. El Señor nos rescató de esa vana manera de vivir. Entonces, si usted va a predicarle a alguien, no esté pensando quién es esa persona, sino que dele el agua de vida, dele la misericordia de Dios. Dele la misericordia de Dios. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vamos a hacer cuenta. Cuando uno se arrepiente de su pecado, uno hace cuenta como el Señor. Señor, yo te he ofendido en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Perdóname por toda esa deuda que tengo contigo donde te he ofendido. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, abundante como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No solamente por el color, sino por la abundancia. Si fueren rojos como el carmesí, rojos, pecados groseros, pecados que no queremos recordar. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No existe nadie que pueda hacer que una persona cambie su forma de ser, su carácter de maldad y convertirlo en algo bueno. Y también una persona que haga borrar del corazón su maldad, sus colores rojos de las ofensas que le ha hecho al Señor. Dios olvida todo. Dios bendice como nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí. Si confesares tus pecados, los pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia y nos hace olvidar la maldad que tenía. Increíble eso, porque hay que nacer de nuevo para olvidar la vida vieja. Y el Señor nos hace olvidar nuestra maldad y nos da vida con Él. Entonces, ¿cómo se derriba la maldad? ¿Cómo se puede hacer que un niño no caiga en la pandilla? ¿Cómo podemos? Tenemos que ir más rápido que la criminalidad, que tenemos que buscar a los niños. Ya los niños están perdiendo la inocencia cada vez más temprano, porque Satanás los quiere destruir. Ya no podemos decir solamente en algunas partes, venid a mí, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Ya el diablo los ha contaminado de maldad. ¿Dónde hay más peligrosidad? ¿En una cárcel de menores o en una cárcel de adultos? En la de menores. No tienen control. Entonces, tenemos que llevar el evangelio a todo samaritano que está olvidado y que nadie quiere tratar. También derriba la muralla religiosa. Vamos a ver, dice, le dijo la mujer, versículo 19 al 26. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo tú supiste? Yo tenía 5 maridos. Nuestros padres adoraron, y aquí viene la parte religiosa. Viene la parte religiosa. Nuestros padres adoraron en este monte, es el monte de Gerizim. Está al frente allí. Allí pusieron allá en lugares altos los becerros esos de oro. Nuestros padres, nuestros antepasados. Yo en verdad, yo profeso la religión de mi abuela
y de toda mi familia. Y asimismo directamente vas al infierno con ellos. Idéntico. Dice, bueno, nosotros adoramos en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y efectivamente así era. Antes de Cristo, el lugar oficial para adorar a Dios era Jerusalén. Después de Cristo, el templo, ¿dónde está ahora? En el corazón. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora Dios está con nosotros donde nos movamos. Podemos hacer un campamento a la orilla de un río y el Espíritu Santo está allí. Dios está allí, no está en un lugar específico. Así que usted no puede creer ese asunto de que de repente a las 6 de la tarde, debajo del puente de la América, hay una unción que se parece. Bueno, porque eso, el Espíritu está dentro de nosotros. Cuando nos estamos bañando, cuando estamos paseando por el parque, Dios está con nosotros y en nosotros. Así que no es un lugar físico o geográfico. No tenemos que ir a la Meca, ni tampoco a Tierra Santa en Jerusalén para sentir que Dios está más cerca de nosotros. Además, esa Jerusalén actual no es mi Jerusalén. Yo espero la nueva Jerusalén. Totalmente new packet. Entonces, vosotros adoráis lo que no sabéis, ignorantes, paganos. ¿Sabe qué es el paganismo en verdad? Es ignorancia pura. Ignorancia pura. Es hacer cosas que tú no entiendes por qué las haces, pero todo el mundo la ha hecho, desde mi abuelo, de mi bisabuelo. Nosotros adoramos lo que sabemos. Por eso que la fe es entendible. Nosotros adoramos a Dios verdadero. Porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. La salvación viene de los judíos. Cristo es de la tribu de Judá. Cristo viene del linaje de David. Cristo viene porque Dios escogió un pueblo para que viniera el Mesías dentro de ese pueblo. La salvación viene de los judíos. Y nuestra Biblia de tapa a tapa es judía, ¿sí o no? Pero ahora somos parte del pueblo de Dios, injertado por la sangre de Cristo Jesús. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Es más, el judío que no reconoce a Cristo va directo al infierno. Ah, no, yo soy judío y tengo la estrella de David. No. El que no naciere de nuevo no entrará al reino de Dios. ¿A quién se lo dijo? A un judío llamado Nicodemo. Entonces, pero la salvación ¿de dónde viene? Judío de Abraham, Moisés, todos ellos, Jacob, Isaac. Las raíces son santas. Pero nosotros, Dios nos injertó dentro del olivo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y nosotros cada vez que estamos orando, Dios intercede por nosotros, son gemidos indecibles a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, que el Padre sabe lo que el Espíritu está diciendo y el Espíritu sabe lo que quiere el Padre. Gracias a Dios. Porque adoramos en espíritu y en verdad. Y Dios contesta la oración. Porque no podemos entrar al Padre si no es a través de Cristo. Y Cristo nos da el espíritu para llegar al Padre. Esos adoradores que están en espíritu y en verdad. Es necesario, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer. Ya la mujer quedó. Dice, bueno, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Bueno, cuando Él venga nos declarará todas las cosas, nos explicará bien el asunto. ¿Y qué le dijo Cristo? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Wow! ¿Qué cosa? Yo soy el que habla contigo. ¿Y ella qué dijo? Lo creo absolutamente.
Porque al judío sí quería primero ¿qué? Señales. Tú eres el Cristo, demuéstramelo. Y el Cristo hizo tantos milagros que dice el mismo libro de Juan, que si se escribieran uno por uno no habría libros que cupieran para escribir todo lo que Cristo hizo. Pero que él había seleccionado estos pasajes para demostrar una sola cosa, que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y ella lo reconoció, sin mediar un milagro, solamente con decirle su vida pasada, tú eres profeta. Y dices tú, yo soy el Mesías, yo lo creo absolutamente. Qué belleza. Y nosotros somos como esos samaritanos, porque nosotros como gentiles, gracias a Dios, hemos creído en Cristo sin mediar señales que atestiguen que Él es. Lo hemos creído por fe. Por eso que la iglesia de Cristo será la futura esposa del Cordero, porque creyó sin ver. No tuvimos que ir a hacer un viaje a Jerusalén para ver si la tumba estaba vacía. Lo creímos por fe. Y por eso que tenemos un lugar muy especial. Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que creen sin ver. Somos nosotros. Somos gentiles, no somos judíos. Ninguno aquí está circuncidado. Bueno, hay algunos que están circuncidados por cuestiones quirúrgicas, ¿no? De higiene, y está bien. Pero no estamos circuncidados por religión. Porque nuestra circuncisión no es hecha a mano. Aquí ve, en el corazón, por Cristo Jesús. Bueno, entonces ella dijo, yo soy. Y dejó el cántaro, hermano. Y para eso vino Cristo. ¿Para qué vino el Señor Jesús? ¿Para llevar una cruz en el pecho? ¿Para qué vino el Señor Jesús? ¿Cuál era el fundamento de nuestro Señor Jesús? Lucas 4, 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha dado autoridad para dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas, ¿cuáles son? El Evangelio. Y normalmente, ¿quiénes son los primeros que reciben a Cristo? Aquí en Panamá, por ejemplo, yo fui el primer evangélico en toda mi familia. Era raro tener un evangélico. Y me hicieron, ay, una vez ahí a mi papá, cuando en la tumba de papá, una tía mía había puesto una virgencita y se la robaron, pero se la robaron. Ese fue Ricardito. Como él no cree en la Virgen, falta ver a dónde la tiró. Se la pusieron a otra tumba. Robo santo. Entonces, los primeros que reciben el Evangelio en cualquier lugar son los pobres, los que no tienen dónde apoyarse. El pobre ruega y pide a Dios y Dios se manifiesta a ellos. Después van viniendo como en Panamá, que hay creyentes en todas las esferas. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y se me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos que son resentidos o que tienen remordimientos en su vida. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Cautivos y prisioneros de su propia maldad, que no tienen forma de salir de su propia celda. Y el Señor le da libertad. Para eso vino Cristo. Y vista a los ciegos, a los que no ven, a los que no entienden, a los ignorantes, a los ciegos. A poner a libertad a los oprimidos. Para eso vino Cristo. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy el ungido de Dios, el Mesías prometido, el Cristo. Y no existe sociedad humana que se pueda liberar de sus cadenas y su cautiverio y de sus prisiones si no está Cristo de por medio. Porque la gente quiere, como dice, yo quiero hacer el bien pero termino haciendo el mal. ¿Por qué? Porque la carne los domina y porque son esclavos del pecado. Pero el Señor vino a eso, a dar libertad a los cautivos.
Y la última muralla, se aguantan, es la muralla de hablar con una mujer. Usted búsquese el budismo, búsquese el islamismo, búsquese cualquier religión mundial y la mujer no vale nada. En Cristo Jesús la mujer tuvo dignidad y vino a tener dignidad. Y en Occidente la mujer tiene el valor por el cristianismo. Y esta dice, verso ya terminamos, el último versículo dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Y encima samaritana. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, perdón, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. La mujer que buscaba agua a las 12 del día, ahora es pregonera de Cristo. Se fue por todo Sicar hablando, oiga, miren lo que este hombre me ha dicho. Y dice, ¿no será este el Cristo? ¿Quién estaba predicando? ¿No será este el Mesías prometido? Entonces salieron, cuando uno está convencido de algo, hermano, uno convence a todos. Por eso que no hay peor vendedor que el que está convencido de su producto, porque te lo va a meter por los ojos y te lo compra. Entonces, esta mujer habló y predicó. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ella fue el instrumento para llevarlo al Señor. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Siempre están pensando terrenalmente las cosas que Dios está hablando espiritualmente. Siempre pasa lo mismo. Entonces Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe eso. Ahora esa es mi comida, esa es la comida de todos nosotros también. Que hagamos el propósito de Dios, que vivamos la comida de Dios, que nos alimenta y también alimenta a todos los demás. Y Cristo es experto, la mujer. ¿Quién fue María Magdalena? En Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Cristo Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. María Magdalena nunca en una religión judía se hubiera convertido a nada. Estaba totalmente excluida por endemoniada. Pero el Señor la liberó de sus cadenas y fue la primera que se encontró cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Esas mujeres que se pararon tempranito para ir al sepulcro. ¿Quiénes fueron las privilegiadas de ver a Cristo resucitado? Mujeres. Las mujeres. Así que, ¿quién es el que le da libertad y dignidad a la mujer? Nuestro Señor. Termino. Bueno, el resultado tengo que terminarlo, hermano. No puedo dejar esto, por eso que hablé poco en la introducción. Aguanten un poquito. Vamos a ver el resultado de la conversión de la samaritana. No decís vosotros, dice el Señor, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Faltan 4 meses para la cosecha. Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ya los campos están blancos para cosechar. ¿Por qué no hay cosecha? Porque no hay cosechadores. Pero ya están blancos. Usted se sorprendería de ver gente que está esperando que alguien llegue y le dé el agua de vida. Y se sorprendería de gente que usted nunca creyó que se convertiría recibiendo al Señor. ¿Y cuál es el problema entonces? En que no nos acercamos a los campos blancos. El campo ya está blanco para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Bendito sea el Señor, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro que siega, ¿verdad? Yo os he enviado, gracias a Dios, a cegar lo que vosotros no labrasteis, porque todo el trabajo lo hizo el Señor. Y cuando dijo consumado es todo, está consumado por Él.
yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Nosotros somos cosechadores. Cuando yo me casé, a mí me ayudó el matrimonio. Siempre fui un tiro al aire, bien desordenadito, bastante desordenado, fresco. Cumplía, pero a última hora. Pero cuando me casé yo, digo, esta mujer necesita de mí. Y me enserié. Pero mi primera decisión de enseriarme es que dije, Katy, nosotros necesitamos a Dios. Yo fui enseguida, digo, este no es un trabajo mío, necesitamos a Dios. Y lo primero que hice fue el único pez, yo y Nelo también se metió el pez se metió en la red. Yo mismo busqué al hermano compañero de trabajo, que era compañero evangélico cristiano, y le pregunté, ¿cómo se logra? Yo quiero conocer a Dios. Mira tú. No pasa siempre eso. En este caso, el campo blanco buscó al cosechador. Pero hay mucha gente que está esperando que alguien de nosotros lleve la cantimplora del agua de vida. Mucha gente. Y dice el final, porque no puedo dejarlo así. Y muchos de los samaritanos, dice el verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Esos animales, esa gente que no merece ni saludarlos, creyeron en Cristo. Y Cristo no había hecho ni un solo milagro allí. Creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ese era su versículo. Y los trajo como un imán al Señor. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, lógicamente. Y decían a las mujeres, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La gente que no merecían ni el saludo de un judío, en toda esa colectividad de Sicar conoció al Señor en gran medida. Entonces, hermano, tú tienes la cantimplora del Señor. Tienes el agua de vida del Señor para llevar al sediento. El matemático Pascal, se convirtió al Señor, dijo, en el hombre hay un vacío que solo puede ser llenado por Dios. Y ese vacío se llena con el agua de vida del Evangelio de Cristo. Acuérdate lo que dijo Cristo, ya están los campos, ¿qué? Blancos para la siega. Blancos para la siega. Mira ese niño tomando agua ahí. Es un lugar desierto, así está el mundo. Usted sabe que hay muchos himnos compuestos por un autor que se llama Alfredo Colón. Alfredo Colón, guatemalteco de nacimiento, era un borracho empedernido y muchas veces intentó suicidarse. Y un día se iba a suicidar y se le metió un indígena y lo llama y le dice, ven acá, le dio un tratado y le regaló la Biblia y le habló de Cristo. Y yo no sé si en la borrachera que tuvo lucidez, que el hombre recibe el agua de vida, hermano. Y Alfredo Colón es un regalo del cielo para toda la cristiandad latina. América será para Cristo. ¿Lo conocen? Por la mañana yo dirijo mi alabanza. ¿Ah? Tiene la cantidad de composiciones increíbles. Cómo ese indígena pescó, no una sardina, pescó un merlín. Con pocas palabras le regaló una Biblia y el hombre abrió su corazón. Fue a una iglesia presbiteriana, que fue su iglesia de congregarse, y cambió toda su vida. Un indígena que quizás no era un intelectual,
y le habrá dicho, venga acá, ¿y usted qué quiere? Tome esto, vea, léalo, por favor. Cristo es el único Redentor, el Salvador del mundo. Es que el indígena habla poca palabra. Va lo que va. Si usted no lo recibe, va para el infierno. Así como va mal. Tácate. Y el hombre recibe a Cristo y cambió todo. Oye, tú no puedes extender el agua de vida al hombre en estos tiempos canallas que estamos viviendo. No es nuestro deber. Si tú estás viendo que la gente se está muriendo, no vas a extender el agua de Cristo. ¿Lo debes hacer o no debes hacer? Y va a haber un momento de dicha, porque detrás de un alma convertida no es una nada más. Hay una familia, un entorno, amigos, compañeros. Hay una iglesia detrás de cada alma. Y tú no sabes qué va a pasar detrás de esa alma. Entonces yo les invito a que compartamos el Evangelio de Cristo. Que no seamos mezquinos, porque el Señor nos llamó a eso. Así como Él lo hizo con la samaritana, nos llama también nosotros a extender la misericordia, sin pensar quién es el que está escuchando. ¿Qué tal si nos hacemos un compromiso? Me ha gustado que la iglesia estaba llevando el Evangelio, va por la cinta costera, está en las cárceles, se mueve por muchos lugares, llevando la cantimplora de la vida eterna. Vamos a orar para que el Señor nos dé. Vamos a ver, vamos a comprometernos. Yo lo voy a retar, a los desafiar. Que usted tenga en esta semana que viene una samaritana o un samaritano para compartir la fe. ¿Ah? Una persona que es un tiro al aire. O dirá, bueno, y atende. Si no quiere tomar el agua, no importa, busque otra. Pero va a haber gente que está dispuesta y cambia totalmente el escenario de nuestra vida. Hay mucha propaganda anticristiana en estos tiempos. ¿Y sabe por qué la gente está siguiendo una corriente de muerte? Porque no están recibiendo el agua de vida. Así que vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, permite, Señor, que yo pueda llevar el agua de vida tuya, gratuita, de misericordia y de gracia, a alguien que yo me encuentre en esta semana. Y que hable y le extienda la misericordia de nuestro Señor. Y que comparta la salvación. Y que su vida sea una fuente inagotable que brota y brota y brota para vida eterna. Ríos de agua viva. Señor, ten piedad y úsame como un instrumento de amor, de justicia y de salvación en este mundo, Padre. Señor, mueve el corazón de mis hermanos para que el Evangelio de Cristo salga por su boca y ellos estén felices, bienaventurados de ver la conversión en otros, Señor. Que aprovechemos en Panamá que podemos hablar a diestra y a siniestra sin ningún problema. Señor, úsalos y que lleven ese evangelio a toda criatura. Comenzando por uno nada más en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante con las huestes de la fe y triunfantes con la fuerza del poder. La iglesia del dorado de Cristo es el soldado y lo aclama como rey. Adelante con la palabra de Dios predicando a Jesús el Salvador. La iglesia
Jesucristo